Mm. ¿Se puede ver la presentación? No, aún no. Creo que ¿Todavía está no? acá. Ah, ya. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar sobre los lisosomas y la degradación y muerte celular. A ver, ¿qué temas vamos a ver? Van a ser puntualmente los siguientes. Lisosomas, que es una organela, que ya la hemos visto en el repaso general que dimos la primera clase. Vamos a hablar sobre sus funciones. Tiene funciones muy importantes para el sistema inmune, también para la muerte programada. Vamos a hablar sobre la fagocitosis. Les voy a explicar más o menos cuáles son los pasos que se dan en la fagocitosis, que es una respuesta inmune. Luego vamos a hablar sobre las proteínas mal plegadas, pero en realidad aquí lo que queremos tocar más que las proteínas mal plegadas son los sistemas de degradación de proteínas que se da producto de estas proteínas mal plegadas. Y por último, vamos a hablar de la muerte celular que se puede producir por apoptosis, necrosis, autofagia, entre las principales. Entonces, empecemos. A ver, ¿alguien se acuerda qué hacían los lisosomas? ¿O tienen algún recuerdo? ¿Han revisado ya el material? ¿Saben cuál es su función principal? A ver, si la mitocondria daba energía, ¿qué hacen los lisosomas? ¿Tiene energía? Los lisosomas, como en el título pueden ver, degradan proteínas y participan en la función de muerte celular. Ellos van a ser esos organelos que van a participar en lo que es la apoptosis, en la necrosis, la autofagia, la fagocitosis. Esa es su principal función, de destruir y de degradar. Entonces, a rasgos generales, los lisosomas van a ser orgánulos celulares que están unidos a la membrana que contienen enzimas digestivas. Van a estar implicados en varios procesos celulares que ya les he comentado y son los encargados de reciclar restos celulares de desecho. Pueden destruir a virus y a bacterias invasoras. También si la célula se daña y no puede ser reparada, porque la célula también puede ser reparada, pero en el caso extremo de que no pueda ser reparada, los lisosomas van a participar en el proceso de autodestrucción de la propia célula, a lo que le hemos denominado como muerte celular programada o apoptosis. Asimismo, los lisosomas van a ser organelas citoplasmáticas limitadas por una sola membrana. Fueron descubiertas por Christian Duff y se encuentran presentes en todas las células eucariotas. También los lisosomas van a contener dentro de ellas entre 50 a 60 enzimas hidrolíticas. Las enzimas hidrolíticas van a ser moléculas que van a catalizar reacciones de hidrólisis o reacciones hidrolasas. Se les van a denominar degradadores de residuos o desechos de las células y van a tener una función catabólica que va a ser complementada por otras partes de las células asociadas a los lisosomas. Así acá. Ya. ¿Qué más podemos decir de los lisosomas? Van a tener una matriz lisosomal ácida. ¿Por qué es una matriz lisosomal ácida? Porque va a tener un pH de 4.8, el cual va a ser favorable para la actividad enzimática que realizan. Los lisosomas también van a necesitar de dos tipos de proteínas, las hidrolasas lisosomales y las proteínas integrales de la membrana lisosomal. Acá hay una figura de los lisosomas. Si se acuerdan, los lisosomas eran estas pequeñas bolitas que se encuentran dentro de la célula, a diferencia de los otros que son un poquito más elaborados, los otros organelos que son un poquito más elaborados. Los lisosomas son estas pequeñas bolitas que contienen dentro de ellas, van a contener estas enzimas hidrolíticas. Estas enzimas hidrolíticas, ¿a qué van a ayudar? A realizar la catalización de reacciones de hidrólisis o reacciones hidrolasas. Y van a ser estas partes de las enzimas hidrolíticas los que van a emitir una sustancia
que se encarga de degradar o de destruir agentes patógenos del exterior. ¿Qué más? A ver, las enzimas hidrolíticas van a ser elaboradas en el retículo endoplasmático y son modificadas en el aparato de Golgi. Como habíamos mencionado en la primera clase, el aparato de Golgi se encarga de fabricar, mejorar, es un artista. Entonces, si bien es cierto que las enzimas van a ser elaboradas en el retículo endoplasmático, en el aparato de Golgi van a ser modificadas para que alcancen su potencial o su función real. Entonces, vamos a tener entre alrededor de 50 a 60 enzimas hidrolíticas dentro de un lisosoma, las cuales van a degradar el material que procede de la endocitosis, la fagocitosis y la autofagia. Estas enzimas también van a participar en el proceso de degradación en volumen, procesamiento proteínas, procesamiento de antígenos, degradación de la matriz extracelular e iniciación de la apoptosis. Es parte del lisosoma, estas enzimas que tiene, las contiene. Y lo que va a producir que puedan realizar sus funciones de degradación y su función de muerte celular. Aquí podemos ver, tenemos, ¿no?, el retículo endoplasmático, vamos a estar en el aparato de Golgi, que es básicamente el camino que sigue para la fabricación de las lisosomas. Creo que no ven porque no estoy con puntero. Ahora sí. Entonces, ¿a qué inicia? Son elaboradas acá. Las enzimas de los lisosomas pasan al aparato de Golgi y acá pueden ver cómo se va dividiendo, ¿no? Están los lisosomas, las vacuolas con las enzimas hidrolíticas. Las vacuolas son como unas pequeñas, salen como unas pequeñas tumoraciones dentro del aparato o dentro de cualquier parte de la célula y luego se desprenden de esta. Ahora, en la diapositiva que podemos observar básicamente la dinámica que tienen los lisosomas que inician a través del aparato de Golgi y de estas estructuras que se fusionan luego con las vacuolas fagocitarias. Entonces, todo inicia por aquí, sale de acá, como pueden ver del aparato de Golgi, ya modificadas. Vamos a tener a lo que conocemos como lisosomas primarios. Acá tenemos un lisosoma primario y acá tenemos otro lisosoma primario. ¿Por qué se han dividido en dos? Porque están participando en dos actividades diferentes. En este caso, si seguimos las flechitas, aquí lo que va a hacer este lisosoma primario es el proceso de fagocitosis, para lo cual se está uniendo a otro. ¿Ven? A lo que acaba de ingresar, se une, forma el fagolisosoma y luego se expulsa. Es como si llamáramos a un agente agresor, lo llamamos, lo atrapamos al agente agresor, luego lo procesamos y lo botamos. Eso es lo que básicamente hace el lisosoma. Y acá en el otro lisosoma primario estamos en el proceso de autofagia. Por eso el producto se llama autofagolisosoma, diferente al de la fagocitosis, ¿no? Porque este es otro proceso. Pero si ustedes se dan cuenta, es básicamente la misma recorrido con uno o dos pasos adicionales. Pero es básicamente lo mismo. Atrapa lo que quiere desechar, se procesa, para ello usa sus enzimas hidrolíticas y posteriormente las elimina, las expulsa por el proceso de exocitosis en este caso. Entonces, esa es básicamente la relevancia o la función que desempeña el lisosoma dentro de una célula. Va a degradar, va a destruir todo aquello que pueda perjudicar la homeostasis celular, que es el equilibrio que tiene la propia célula. Ahora, vamos a ver el proceso de fagocitosis. Ahora sí. El proceso de fagocitosis es un proceso inmune y tiene varios pasos. Esto es un adicional porque en su diapositiva, en la teoría, no les han, digamos, precisado más o menos cómo es el proceso. Entonces, esto es un adicional que les estoy poniendo para que entiendan, porque es un proceso bastante importante y bien interesante, porque cuando se explica por partes se entiende básicamente la labor que tienen los lisosomas en el sistema inmune.
Ahora, ¿cómo vamos a empezar? Tengamos en cuenta primero qué células son las que tienen la función de fagocitar agentes externos. En realidad no son todas las células. Por eso es importante que se sepa primero que es un proceso inmune de vital importancia y tiene dos características, ¿no? Puede darse de manera innata, es decir, de que ya tienen una respuesta inmunitaria que está dentro de su propia configuración, y una manera adquirida que es debido a lo que ha aprendido las células de lo que ha ido ingresando a nuestro organismo y lo que ha ido, digamos, luchando en contra. La respuesta inmune que se ha generado cuando ya ha reconocido a microorganismos anteriores. Este proceso se va a generar mayoritariamente por células conocidas por neutrófilos y macrófagos, que son células del sistema inmune innato. Pero también van a haber otras células que van a estar involucradas, que les dicen células dendríticas. Ahora, la fagocitosis se va a llevar a cabo por estos 8 pasos que tenemos aquí. El primero es migración hacia los tejidos, búsqueda del microorganismo, respuesta quimiotáctica, reconocimiento del microorganismo, adherencia e ingestión, degranulación, muerte y destrucción, selección y presentación de antígenos. Todos estos 8 pasos los vamos a ver ahora. Pero antes de entrar a verlos, primero tenemos que entender algo. Las células que cumplen con esta función de fagocitosis, como son las macrófagas, células dendríticas y neutrófilos, van a contar con lo que denominamos TLR, que son receptores del linfocito T, ¿ok? Que van a reconocer a los PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Son sus abreviaturas, ¿no? PAMs, patrones asociados moleculares, patrones moleculares asociados a patógenos. Está en inglés, por eso es que cambia su orden. Y los TLRs son los receptores de linfocitos T. Igual cambia el orden porque está en inglés. Entonces, los PAMs van a ser parte del microorganismo que va a detectar estos leucocitos. Entonces, son los receptores que llaman para que los leucocitos puedan detectarlos. Entonces, al reconocer algo extraño, se van a iniciar una serie de vías de señalización que activan al citoesqueleto para facilitar su desplazamiento a lo largo del torrente sanguíneo, así como fuera de ello hacia los tejidos. Esto es el primer paso, pero ahorita lo vamos a ver mejor. Este primer paso va a generar cambios en los gránulos citoplasmáticos o lisosomas, que cuando se forma el fagosoma van a actuar y degradar al microorganismo que acaba de ingresar y que se acaban de comer. Entonces, lo interesante de los lisosomas es que la forma en que atacan parece que se estuvieran comiendo a la célula, o a la célula que está ingresando, a la célula que quiere dañar a su organismo. Entonces tienen una manera particular que ahora lo vamos a ver entre estas partes. Hablemos de la primera, que es la migración hacia los tejidos. Entonces, recordamos que este proceso va a ser del paso del torrente circulatorio a los tejidos. O sea, los leucocitos que están en la sangre van a salir del vaso de la sangre para ir hacia los tejidos, donde están estas bacterias que nos están atacando. Estos microorganismos tienen que salir para llegar hacia ellos, ¿no? Acá podemos ver el vaso sanguíneo y están saliendo del vaso sanguíneo para ir hacia el agente infeccioso. Entonces, este primer paso va a iniciar con la atracción y adherencia del fagocito al endotelio vascular. Le vamos a denominar fagocito a estas células fagocitarias, o sea, neutrófilos, macrófagos, a ellos les denominamos fagocito. Y se van a adherir al endotelio vascular. Este proceso va a ser controlado por una serie de quimioquinas o citocinas que van a generar a los microorganismos o al mismo cuerpo para que se dé esta situación de atracción. Esto nos va a ayudar a atraer a los leucocitos, perdón, a atraer a los fagocitos hacia nuestra célula que ha sido dañada y que se encuentra en el tejido vascular. Entonces nosotros hacemos un llamado de auxilio, por decirlo así, y vienen las células como los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas, hacia el lugar donde se encuentra el agente infeccioso. Y para ello se retiran del torrente sanguíneo
Porque como sabemos, los macrófagos, los neutrófilos son células blancas, son células que pertenecen a la sangre. Entonces tienen que retirarse del torrente sanguíneo e ingresar a los tejidos para poder tratar este agente infeccioso. Como paso número 2, una vez que ya han salido, se han adherido al lugar donde está el agente infeccioso, vamos a tener la búsqueda del microorganismo. Pero este paso 2 en realidad no es una secuencia del paso 1, sino esto es un paso que se va a dar en el caso de que no se produzca la citocina, que es el llamado de auxilio. O sea, que el cuerpo no ha reconocido aún que hay un microorganismo. No obstante, nuestro cuerpo es muy sabio y los macrófagos, los neutrófilos, van a realizar una especie de patrullaje, digámoslo, o sea, van a estar recorriendo el torrente sanguíneo a ver si identifican alguna anomalía en este. Entonces van a estar identificando si hay o no algún tipo de infección que se está realizando que tiene que ser atendida por ellos. Entonces, a diferencia de el primer caso donde estábamos diciendo de que hay un llamado y ellos están recurriendo a este llamado, en el segundo más bien no hay llamado, pero ellos están realizando su función de ver que todo el organismo esté funcionando adecuadamente. Entonces, esto nos lleva al tercer paso. El tercer paso es la respuesta quimiotáctica, es decir, cuando si hay quimiocitocinas, ¿qué le van a decir a los leucocitos específicamente dónde se encuentra el microorganismo que está afectando a nuestro cuerpo? Además, estas quimiosinas van a generar señales. ¿Para qué generan señales? Van a generar señales para que el leucocito produzca enzimas y genere metabolitos de oxígeno y especies reactivas de oxígeno. Esta producción de enzima y generación de metabolitos es básicamente donde interactúan los lisosomas. Como sabemos, ellos tenían las enzimas hidrolíticas que nos va a ayudar a degradar o a destruir todos estos agentes patógenos. Aquí es importante que se vayan produciendo para que al momento en que lleguen al lugar donde se encuentra la infección, fagociten a esa célula invasora, se la coman y comiencen a destruirla y el proceso no demore. Entonces es importante esta señal porque si digamos que estas son nuestros guerreros, ¿no? Los neutrófilos, los macrófagos que se están acercando hacia la infección, que es la infección, ellos se están acercando y antes de acercarse, ellos ya han recibido la señal de que tienen que producir las enzimas adecuadas para degradar o para, bueno, aniquilar a esta infección. Entonces ya vienen preparados. A eso nos referimos como una respuesta quimiotáctica. Luego, como cuarto paso, vamos a tener al reconocimiento del microorganismo. El reconocimiento del microorganismo se va a dar una vez que la célula fagocitaria llegue al sitio de mayor concentración de los factores quimiotácticos, es decir, al origen de las citocinas. En este lugar debe identificar la partícula extraña o el germen, el virus, la bacteria que debe ser fagocitada. O sea, debe identificar qué organismo le está causando daño al cuerpo. Entonces, como sabemos, en un momento dado ellos se van a acercar al lugar, pero puede ser que vean que todas las células son iguales y no puedan identificar cuál es la que está dañada o cuál es la que tienen que fagocitar. Y no van a ir a destruir a todas porque esa sería una respuesta autoinmune. O sea, no pueden ir a destruir a células buenas y células malas en su misión de combatir la infección. Es por ese sentido que para poder identificar perfectamente cuál es la célula que está generando la quimiosina, va a ser útil aquí porque va a actuar para no atacar a todas las células normales del cuerpo. Y se van a producir unas partículas o moléculas a las que vamos a denominar opsoninas. Estas partículas van a ser como una especie de marcas. Ustedes la pueden ver acá vemos las opsoninas y acá vemos a los microbios, ¿no? Con lo que acaba de ingresar. Estas opsoninas van a permitirnos marcar o distinguir a las bacterias, hongos y virus de las células que están sanas, ya que vamos a identificar que van a tener pegadas o se van a pegar
hacia las células dando señales. Entonces, imaginémonos que acá está el macrófago, acaba de ingresar hacia el lugar de la infección y va a encontrar a células iguales a él, digamos, células blancas, ¿no? Hay varias células blancas que son casi iguales. ¿Cómo él puede identificar cuál es la célula a la que él necesita atacar? Porque recordemos que si ataca todas las células en su finalidad de destruir la infección, a eso se le denomina una respuesta autoinmune. Y eso es, no mejor dicho, esto es perjudicial para nosotros. En vez de ayudarnos, nos está perjudicando. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por medio de las opsoninas. Estas van a ser como unas marquitas y le va a indicar al macrófago qué células son las que están contaminadas, qué células son las que tiene que destruir. Entonces, él identifica las opsoninas y ya sabe que es a esta célula a la que tiene que destruir porque está haciendo un daño al organismo. A esto nos referimos con el reconocimiento del microorganismo. En esta etapa, ¿quién interactúa? La opsonina. Sigamos. Luego vamos a tener un quinto paso, una quinta etapa que se denomina adherencia e ingestión. ¿Okay? Aquí los fagocitos van a adherirse al microorganismo por medio de unos receptores. Estos van a estar disponibles para que pueda detectar señales y algunos anticuerpos, o sea, para que lo pueda detectar al microorganismo en sí. Estos, ya lo habíamos dicho, se llaman opsoninas y que marcan a las células. Entonces, el leucocito llega hacia la célula, como ya la identificó en el paso anterior, ya la pudo reconocer, se va a adherir a esta célula, la célula que está infectada, y va a comenzar a interiorizar, o en verdad es comérsela, va a empezar a comérsela. Y acá hay una imagen bastante sugestiva que pueden ver, ¿no? Aquí está, digamos, la célula que está haciendo daño a la otra, digamos que este es un germen, y acá vemos cómo el macrófago se lo va comiendo poco a poco, ¿no? Si ustedes ven, se lo está comiendo, literalmente es la parte de la ingestión. Se adhiere en un primer lugar, aquí se está adhiriendo al agente, al patógeno, se está adhiriendo y se lo va poco a poco comiendo. ¿Ok? Esa es la etapa número 5. Cuando lo está comiendo, le decimos que lo está fagocitando. Entonces, el leucocito se adhiere y se come a la célula. Parte de la membrana del leucocito que está fagocitando va a estar pegada junto con el microorganismo y va a formar un fagosoma. A esto le denominamos fagosoma. ¿Ok? Es un fagosoma. Y esta célula es básicamente una célula dentro de otra célula, que va a estar parte de la membrana, pero que se va a formar un espacio, una pequeña porción entre que separa estas dos células. O sea, no se van a mezclar, sino que van a estar separadas, una dentro de la otra. Y en ese fagosoma es donde se van a unir posteriormente los lisosomas para formar un fagolisosoma. Entonces, tenemos una primera etapa, que es la adhesión primera de la célula hacia el patógeno, de la propia célula hacia el patógeno. Luego, cuando ya la interioriza, o sea, la mete hacia ella, una vez dentro de ella, los lisosomas se van a pegar a este fagosoma que se ha formado. Cuando los lisosomas ya se pegan al fagosoma, se va a formar el fagolisosoma. De repente en esta imagen ven cómo se lo está comiendo, pero aquí se puede ver un poquito mejor, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo está recibiendo, lo está llamando, lo atrapa, forma el fagosoma, y el fagosoma junto con el lisosoma, cuando se unen, van a formar el fagolisosoma. ¿Ok? Esa es la forma en cómo interactúan en la fagocitosis el lisosoma dentro de la fagocitosis, mejor dicho. Ahora, tenemos un paso 6, que es la granulación. Aquí en este paso, luego de formarse el fagosoma, como dijimos ahí, se va a formar luego el fagolisosoma, ¿no? Pero para ello hay una activación del citoesqueleto. O sea, esto no se está moviendo solo por sí, sino habíamos mencionado que una de las funciones del citoesqueleto era mover las organelas.
Y aquí podemos ver claramente cómo cumple esa función, porque va a intervenir moviendo al lisosoma hacia el fagosoma. Aquí en la imagen no se ve realmente, ¿no? Todavía. No se ven los microtúbulos, los intermedios, no se están viendo realmente. Pero así es como llegan a desplazarse, mediante el citoesqueleto. Ahora, estos van a ir moviéndose hacia el fagosoma y los lisosomas van a tener, recuerden, estas enzimas hidrolíticas que van a destruir y degradar. Dentro de este lisosoma se van a encontrar estas 50 o 60 enzimas hidrolíticas y se van a fusionar con el fagosoma, formando al fagolisosoma. Y una vez dentro, o sea, cuando ya el lisosoma se ha fusionado con el fagosoma y ya se encuentra dentro de este, ¿qué va a hacer? Va a empezar a utilizar sus enzimas. Y al utilizar estas enzimas, lo que está produciendo es que se degrade el fagolisosoma. Entonces, lo que está haciendo es matando al microorganismo por dentro. Y ahí es donde termina este paso, si es de degranulación. ¿No? Cuando el lisosoma entra, empieza a interactuar, se forma el fagolisosoma y ahí empieza, digamos, a actuar o a destruir al patógeno con las enzimas hidrolíticas que tiene. Entonces, interactuando el lisosoma aquí, entramos a la séptima etapa de la fagocitosis, que es la muerte y destrucción. Aquí van a ocurrir por medio de dos fases. Una que es con oxígeno dependiente y otra con oxígeno independiente. Entonces, por medio de estas dos fases se va a destruir también al patógeno o al microorganismo que acaba de ingresar. Ahora, la mayoría de microorganismos patógenos son destruidos por estos dos mecanismos, pero también hay la posibilidad de que algunos tengan resistencia a la destrucción y puedan soportar a las enzimas hidrolíticas de los lisosomas. Entonces, hay también una posibilidad, un índice de algunos patógenos que se escapen de la fagocitosis, que puedan salirse, o sea, una vez que han sido interiorizados, puedan escapar. Hay otra que pese a darse todo el proceso, estos tienen resistencia a las enzimas. Entonces, por más de que hayan sido digeridos, por decirlo en algunas palabras no técnicas, hayan sido ingestados dentro de la célula y hayan recibido las enzimas hidrolíticas de los lisosomas, al ser expulsados no han muerto, entonces siguen generando daño. Ello es posible, pero entre los demás patógenos que pueden ser absorbidos en esta parte, la mayoría puede ser destruido por estas dos fases, ¿no? Una que es con oxígeno y otra que no necesita oxígeno, oxígeno dependiente y oxígeno independiente. Y finalmente vamos a tener la última parte, que es la que incide en el sistema inmune más bien, que es la de selección y presentación de antígenos. Entonces, en esta parte la realizan los macrófagos y las células dendríticas. Una vez que se ha degradado al microorganismo, se va a cumplir una función, que es la presentación antigénica o antígena. Esta presentación, ustedes ven cómo están acá las células dendríticas, ¿no? Están andando y acá, ¿qué tienen? ¿Qué están llevando? Lo que están llevando es parte del organismo, el microorganismo que acaban de fagocitar. Entonces, una vez de que ha sido expulsado este microorganismo, digamos, destruido, va a salir en partecitas, en pedacitos. Y las células dendríticas, en este caso en el ejemplo, o pueden ser los macrófagos también, van a tomar una partecita de estas células que acaban de destruir, que ya no están activadas, o sea, ya no están produciendo ningún daño. Las van a llevar, ¿y a dónde las llevan? Las llevan hacia los linfocitos T. Los linfocitos T, ¿qué van a hacer? Van a reconocer esta célula, este microorganismo que se acaba de destruir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él ha tomado a un pedacito del microorganismo y lo está pasando mediante receptores al linfocito T. Y el linfocito T lo va a reconocer. ¿Para qué nos sirve esto?
básicamente nos va a servir que una vez o en otra ocasión que vuelva a ingresar un patógeno igual al que acabamos de destruir, los linfocitos T ya los van a poder percibir, ya van a saber qué tipo de células son y cómo eliminarlas, cómo sacarlas del organismo. Y básicamente de esa manera se da una respuesta inmunológica por parte de nuestro organismo. Entonces, esas son las etapas de la fagocitosis, un poco más explicadas, un poquito más detalladas de lo que estaba. Podemos pasar, pero antes de pasar, de repente alguien tiene alguna pregunta hasta este punto. Ya, entonces no hay preguntas. Señorita, una Sí, consulta. Usted dime. mencionó de que al momento de fagocitar, por ejemplo, en la fase de adherencia e ingestión, eh, Ujú. también se puede dar de que el organismo pueda oponer cierta resistencia. ¿Y por qué se debería eso? En el caso de las bacterias podría ser una resistencia en su pared celular. Sí, en el caso de la adherencia, ahí todavía no hay una resistencia propiamente dicha, ¿no? Ahí en esta parte lo que importa es cómo responde el organismo. Ahí está viniendo la célula, que es la defensora, y se está pegando. Ahí todavía no hay mucha resistencia, solo se está pegando y la está absorbiendo, se la está comiendo. En esta parte no hay mucha resistencia. Mayor resistencia hay en esta parte, que es la muerte y destrucción, porque aquí el organismo que tiene resistencia, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que algunas bacterias ya son resistentes a ciertos antibióticos, ¿no? Por más de que tomemos los antibióticos, las bacterias no desaparecen porque ya son resistentes. Lo mismo puede ocurrir, de hecho, eso es lo que ocurre. Si tú te topas con una bacteria que ya es resistente, por más que se realice todo este proceso, que tus lisosomas boten sus enzimas hidrolíticas y que se pretenda la muerte de ese microorganismo, el microorganismo al ser expulsado no está muerto todavía porque ya ha sido resistente. Y ahí puede involucrar lo que bien has mencionado, la pared celular de la propia bacteria, que ya no se ve afectada, no se ve destruida por estos enzimas hidrolíticas. Estas enzimas que podemos ponerla a manera de ejemplo, que son las armas que utilizan los lisosomas, no le afectan, no le hacen daño, no traspasan su pared celular, no le hacen daño, y cuando son expulsadas, han sido expulsadas sin daño y continúan generando, digamos, siendo perjudiciales para el organismo. No han podido ser destruidas por nosotros mismos, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, señorita. Y otra consulta. ¿Exactamente a qué es lo que se refiere con oxígeno independiente y oxígeno independiente? Un punto así, algo breve, por favor. Disculpe. Sí, dale, no te preocupes. Son dos mecanismos. En el oxígeno dependiente vas a utilizar para la destrucción, como le dice, el uso de oxígeno. O sea, son dos formas. Eso es mucho más, esa es una parte mucho más especializada que probablemente lo veamos todos juntos en la clase de inmunología. Pero cuando nos hablan de oxígeno dependiente es cuando utilizamos el oxígeno para destruir al patógeno que acaba de ingresar. Y el oxígeno independiente es cuando no necesitamos del oxígeno para fagocitar y simplemente utilizamos nuestras enzimas hidrolíticas. O sea, usamos estas enzimas que tienen los lisosomas y estas son las que destruyen, ¿no? Como si fuera un ácido, ¿no? Van sobre el microorganismo y lo van destruyendo con ácido, si pusiéramos un ejemplo, y se elimina. En el cambio, en la otra vas a necesitar que también se movilicen moléculas de oxígeno hacia el lugar del fagosoma o el fagolisosoma, que se movilicen y que también intervengan para destruir, ¿no? O sea, necesitas un poquito más, mayores recursos para destruir ese tipo de células. Todo va a depender de qué tipo de patógeno haya ingresado por medio de la fagocitosis. Ok, muchas gracias. Y una última pregunta. Usted Dale. mencionó que en la última parte de selección
y presentación de antígenos, el macrófago lleva el resto del organismo que ha sido fagocitado. ¿Y ese Ujú. resto de qué manera se expresa en el cuerpo? ¿Cómo nosotros lo desechamos? Ajá, muy buena pregunta. Eso lo podemos ver, ¿y por qué se fue el otro? Eso lo podemos ver en esta diapositiva. Creo que se ve mejor. Ok, acá está. Entonces, en la muerte y destrucción está en esta parte, cuando están los fagolisosomas, ¿no? Acá está tu fagolisosoma, donde está el fagosoma con el lisosoma, ¿no? Que los puedes ver. Y en ese lugar se están produciendo las enzimas y matan a tu agente. Luego de esta parte, ¿cómo sacamos a este agente de nuestra célula? Lo vamos a sacar por medio de la exocitosis. Entonces, ahí se eliminan los restos de este patógeno que estaba. Y ya son restos inactivados, es desecho, que probablemente nuestro organismo va a ir desechando poco a poco. Pero, ¿qué hacen los macrófagos o qué hacen las células dendríticas? Aquí lo que van a hacer es recoger pedacitos de estos desechos. ¿Para qué? Las recogen para que nosotros, o mejor dicho, nuestros linfocitos T, ya tengan memoria de lo que acaba de ingresar y cuando vuelve a ingresar ya sepan cómo atacarlo y cómo identificarlo, que es lo más importante. Porque habíamos mencionado que a veces van a ingresar estos patógenos y nosotros no los vamos a poder ubicar, sino que los ubicamos por medio de las patrullas, o sí, entre comillas, ¿no? Por medio de las patrullas que van a realizar los macrófagos o las células dendríticas o los neutrófilos. Ahí recién las identificamos. Pero si nosotros ya realizamos esto, que es la presentación, al momento en que ingresen, se van a activar todas las señales en nuestro organismo y nuestro organismo va a ir a atacar de frente lo que acaba de ingresar. Y a veces ni siquiera lo vamos a percibir, o sea, vamos a tener una leve infección que como ya hemos tenido una anteriormente y nuestro organismo tiene memoria, ya le va a dar el sistema inmunológico, le va a dar ataque, va a defendernos y de repente ni nos enteramos que tuvimos una leve infección, porque ya había un tema de reconocimiento que se produce en esta etapa, ¿no? Que es la presentación de antígenos. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta, disculpe, entonces la primera barrera así de protección, por así decirlo, serían los neutrófilos y los linfocitos. Esa sería la primera barrera en atacar a ciertos organismos extraños que pueden ingresar. Ajá, O- cuando tengas, sí, ahora te explico, cuando tengas en histología lo van a ver porque son las células del tejido sanguíneo, que en verdad es un líquido porque es sangre, pero en las células del tejido sanguíneo vamos a tener a las células blancas, ¿no? Y las células blancas tenemos, bueno, macrófagos, neutrófilos, las células dendríticas no están ahí, pero tenemos entre ellas esos dos, ¿no? Macrófagos y neutrófilos. Tu primer sistema de defensa son los neutrófilos, en realidad, ¿no? Pero los macrófagos también. Entonces, las células en blancas en general, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, siempre van a ser los primeros que van a ir a atacar, porque esa es su misión, ¿no? Su misión es identificar patógenos y atacarlos. Entonces, sí, ellos son la primera respuesta. Ya cuando ellos no pueden, nosotros necesitamos de ayuda, ¿no? Y por eso consumimos ya fármacos. Ok, muchas gracias, señorita. Listo, gracias. Entonces, eso era con el tema de la fagocitosis. Ahora vamos a hablar sobre los sistemas para degradar proteínas. Esto básicamente son 6 para que ustedes lo tengan en consideración, por si se les preguntan. Van a ser el sistema Wiketin proteosoma, perdón, el sistema lisosomal, el sistema intramitocondria, el calpains, que es calcio dependiente de proteasas, caspasas y proteasas de membrana. Aquí creo que hice una pregunta en el pretest, es porque es una pregunta de parcial donde simplemente pedían que identificaran o que se supieran cuáles son todos estos sistemas. ¿Ok? Por si alguien, por si se llega a preguntar, son 6 sistemas, acuérdense los nombres, por si vuelve a surgir la pregunta, pero con otras alternativas. Entonces, vamos a hablar sobre el sistema de degradación de proteínas, porque es importante. Primero, porque queremos degradar a qué proteínas, a proteínas que han sido mal plegadas. ¿A qué nos referimos con proteínas que han sido mal plegadas? Las proteínas mal plegadas son proteínas que no son funcionales, o sea, no están correctamente plegadas, no están cumpliendo correctamente su función, lo que desnaturaliza a la propia proteína en sí.
Entonces, para poder degradarlas, nosotros vamos a romper los enlaces covalentes, los enlaces no covalentes, los puentes de disulfuro. Se van a usar para ello chaperonas en glucanasa, chaperonas de ubiquitina. Vamos a utilizar el proteosoma también. Ello todo, ¿para qué? Para poder degradar estas proteínas que no están cumpliendo correctamente su labor. ¿Por qué no las cumplen? Porque han sido proteínas mal plegadas. Y aquí también intervienen, bueno, se intervienen los lisosomas. ¿Cuál es la importancia clínica de las proteínas mal plegadas? ¿Por qué nosotros queremos degradarlas? Porque las proteínas mal plegadas van a generar diferentes enfermedades neurológicas, aunque también puede darse no solo por o sea, por el mal plegamiento de las proteínas y también por la acumulación de estas. Nosotros que vamos a buscar va a ser degradarlas, porque se trata de estructuras anormales. ¿Y en qué enfermedades podemos verla? Solo manera informativa, lo podemos ver en el Alzheimer, en el Huntington, Parkinson, la enfermedad ALS, la espina vulvar, atrofia muscular, propriones, que es la enfermedad de las vacas locas. Aquí podemos ver que son patologías que se han dado a consecuencia de acumulaciones de proteínas mal plegadas, que no han sido correctamente degradadas. Es la importancia clínica. ¿Cuál sería el rol fisiológico de la degradación? Básicamente estos cuatro. Control de calidad de qué? De tus proteínas. Si tú tienes productos que no han sido, o sea, no tú no, sino nuestro organismo tiene productos que no han sido correctamente elaborados, como sería que no se encuentren bien plegados en el caso de las proteínas, se va a generar daños al propio organismo y como lo hemos visto en la diapositiva anterior, se pueden generar inclusive hasta enfermedades. Por eso vamos a decir que tiene un rol de control de calidad. También un rol de procesamiento antígeno, un rol de regulación de funciones celulares, así como el de adaptación a estadios fisiológicos o patológicos, que es básicamente los cuatro roles que tiene la degradación de la proteína, intracelular de proteínas, porque se está dando de manera interna. Ahora, como dijimos, había un tipo de degradación al que llamamos sistema ubiquitin-proteosoma. Este sistema es un sistema de degradación y lo podemos ver como en dos partes, ¿no? Ahí en la imagen podemos ver que son, si bien es cierto, son tres figuritas, pero podemos ver que se da dos momentos. Entonces tenemos la proteína, tenemos o el ubiquitina o ubiquitina, vamos a encontrarlo, y esta parte la vamos a llamar modificación del sustrato por ubiquitina. Aquí lo que vamos a ver es una modificación. ¿Y quién la va a producir? La va a producir la ubiquitina. Y luego, la segunda parte o el segundo momento va a ser la degradación del sustrato. Y la degradación que lo va a producir, el proteosoma. Por eso es modelo ubiquitin-proteosoma, porque van a interactuar cada uno en momentos diferentes. En primer lugar, aquí está tu proteína mal plegada, se va a incorporar o se va a modificar por medio de la ubiquitina. Luego, esta ubiquitina va a reemplazar al sustrato y el sustrato el sustrato que está mal plegado va a ser degradado luego por el proteosoma y va a quedar finalmente en péptidos y aminoácidos, ¿no? Ese es el primer modelo, pero tiene una importancia este modelo. Bueno, esto acabamos de verlo. ¿Por qué es importante? Y a mí también me sorprendió que me preguntaran, pero es importante porque este modelo, o sea, la especificidad que tiene la ubiquitinación ha llevado a ganar un premio Nobel en el año 2004. Puede ser que les vuelvan a preguntar eso, o sea, si les vuelven a preguntar la importancia de la ubiquitinización, acuérdense que es por la especificidad, acuérdense de quiénes fueron los coautores de este premio Nobel y que se dio en el año 2004. Pero más que eso, no hay mayor relevancia, ¿no? Las interacciones que va a tener son básicamente de ubiquitina y de proteosoma. Así estamos bien. Ya, es para este lado. Este es el sistema más importante de los sistemas de degradación que hemos visto, pero también hay otros de los cuales recomiendo que se aprendan los nombres sobre todo.
Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el tema de muerte celular. Muerte celular básicamente son dos, que son la apoptosis y la necrosis, pero también hemos considerado, como lo considera en parte de su material, a la autofagia. Bueno, la apoptosis y la necrosis es muerte celular, una es programada y otra es accidental. La programada es la apoptosis y la necrosis es la accidental. Y la autofagia, como su propio nombre lo menciona, es comerse a sí mismo. Pero vamos a ver en qué circunstancias se da comerse a sí mismo. Aquí podemos ver en la imagen también cómo cómo se pueden dar la necrosis o la apoptosis y en qué se diferencia, ¿no? Para que se dé la necrosis, no es voluntario de la célula, o sea, la célula no lo está haciendo porque ha percibido que algo hay algo dañado, sino es por una lesión. Ha recibido una lesión y digamos que alguien nos golpea, ¿no? Nos golpea el brazo, ¡pah! Nos golpea el brazo y toda esa zona se hace morado. ¿Ustedes creen que en ese golpe no han muerto células? En ese golpe ha muerto un par de células. Entonces, esa lesión que se ha dado se ha producido por la necrosis. Ha sido accidental. La célula no quería morir, pero ha muerto. Entonces, a eso le vamos a decir necrosis. En cambio, en la apoptosis, ¿qué está ocurriendo? La célula percibe o se percata de que hay un daño y como es inteligente, ¿no? La célula es súper inteligente, dice, este daño puede causar un mal funcionamiento de mí, o sea, puede dar un aporte perjudicial al organismo. Entonces, para no darle este aporte perjudicial al organismo, ¿qué voy a hacer yo? Voy a morir, o sea, voy a programar mi muerte y voy a morir de manera ordenada. O sea, que no ha habido ningún golpe, nada, sino que él ha percibido que no está funcionando correctamente y que necesita desaparecer para no perjudicar al organismo completo. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, la apoptosis tuvo una primera denominación. No se le conocía antes como apoptosis, sino se le conocía como necrosis por contracción. Ya recién en 1972 que se le denomina apoptosis por este médico que es Kerr y que le cambia el nombre. Le cambia el nombre a apoptosis. La apoptosis no solo se da en un momento, o sea, la apoptosis se da durante toda la vida, durante todo nuestro desarrollo se puede dar, no es solamente en un momento predeterminado. ¿Para qué va a ser importante? Es importante para la homeostasis del organismo, es decir, para el equilibrio del organismo. Si el organismo percibe que tiene algo que le está dañando, que proviene de la propia estructura de la célula y lo está dañando, lo que él va a hacer es retirar a ese agente invasor, no, no es un invasor, ese agente dañino lo va a retirar para que el organismo pueda seguir funcionando con normalidad en un ambiente de equilibrio. Y la apoptosis también es principalmente importante durante la época del desarrollo. ¿Ok? Bueno, acá tenemos unas imágenes. Ahorita vamos a hablar un poco de cuáles son las consecuencias que tiene la apoptosis, pero es una imagen, ¿no? Acá tienes una célula normal, luego tienes todas las modificaciones que se realizan, ¿no? La condensación de la cromatina, la destrucción de la membrana, cómo se va fragmentando la célula. Miren cómo se va deshaciendo, en otras palabras, la célula y desapareciendo. Ahora, aquí podemos ver las etapas de la apoptosis. Vamos a tener una primera etapa que la vamos a llamar etapa de activación o también le denominan etapa de inducción. Esta etapa puede ser negativa o positiva y van a intermedir los receptores de muerte. Estos receptores de muerte son dos. Uno es el FAS y el otro es el TNF. También puede intervenir el glutamato, pero básicamente los receptores de muerte son dos. Ahora, en las rutas de transducción celular, o sea, en estas rutas que se van a dar, van a intervenir también mensajeros. Estos mensajeros pueden ser el calcio, radicales libres, proteínas codificadas, genes supresores, que van a intervenir. Entonces, tenemos una primera parte donde se activa o se induce
Dependiendo, estas son sinónimos, o sea, si les viene inducción, ejecución y decisión también podría ser, pero lo correcto es activación, ejecución y decisión si les preguntan cuáles son las 3 etapas de la apoptosis. Entonces tenemos la primera etapa que es la de activación e inducción, luego vamos a tener una segunda etapa que es la de decisión, perdón, la de ejecución, y aquí básicamente ¿qué vamos a hacer? En esta, perdón, sí es la segunda etapa de decisión. En esta parte de decisión, que no está en la figurita, pero la vamos a poner por aquí, en la etapa de decisión es donde, como dicen, es la toma de decisiones. ¿Y quién va a tomar decisión? No lo toma el lisosoma, no lo toma el núcleo, lo toma la mitocondria. La decisión va a ser tomada por la mitocondria. Esa pregunta puede ser importante también, aparte de solo el tener en claro cuáles son las etapas, pero la decisión es tomada por el mitocondrio. Y luego se da la tercera fase, que es la de ejecución, la que está aquí. Y esta es la que va a permitir la degradación de proteínas, de ácidos nucleicos y la liberación de caspases. Entonces, como hay degradación de proteínas en la parte de ejecución, nosotros sabemos que las que degradan son las lisosomas y ahí es donde intervienen ellos en la etapa de la apoptosis. Ellos no toman decisiones, ellos no son los estímulos que activan la apoptosis, pero sí son los que finalmente la ejecutan. Entonces, cuando una célula decide que es momento de programar su muerte, los lisosomas van a ser los ejecutores de esa decisión, porque ellos son los que degradan las proteínas mediante sus enzimas hidrolíticas. Esto es con referencia a la apoptosis. Algunas cosas adicionales de la apoptosis que tal vez podemos considerar es, primero, no hay una respuesta inflamatoria. O sea, la apoptosis no va a generar una respuesta inflamatoria como podría ser un golpe, o sea, un proceso de necrosis. ¿Va a haber cambios morfológicos? Sí. Primero, se va a perder la adhesión celular, se va a contraer la célula por pérdida de agua y sodio, y eso de repente lo podemos ver mejor en la otra imagen. Aquí están los cambios morfológicos que va a recibir. ¿Qué más podemos ver? Se van a condensar las cromátidas, se van a ir condensando, perdón, la cromatina se va a ir condensando. ¿Qué más vamos a ver? El núcleo, miren el núcleo. El núcleo se está rompiendo, se rompe en fragmentos. También es un cambio morfológico que va a sufrir la célula en el momento de la apoptosis. Y también al romperse el núcleo se va a fragmentar el ADN y se puede fragmentar inclusive hasta en 200 pares de bases. O sea, vamos a tener que la célula estaba bien armadita en un primer momento, luego empezó a recibir todos estos cambios morfológicos y terminó así, ¿no? Murió. Ahí la célula ya fue víctima de la apoptosis. ¿Qué más podemos ver o qué más podemos apreciar de la imagen? Podemos ver que se forman unos cuerpos apoptóticos, ¿no? Si ustedes ven acá están los cuerpos apoptóticos, que van a ser reconocidos y fagocitados por los macrófagos o por las células vecinas y sin perder su contenido. Entonces, no es que simplemente la célula se destruye y ahí acabó todo, sino que se destruye, pero todos estos restos no van a ser, digamos, desperdiciados, sino van a ser fagocitados, van a ser destruidos. Entonces, para eso van a volver acá los macrófagos, van a decir, muy bien, aquí hubo un tema de apoptosis, me llegó la señal y lo que voy a hacer es empezar a destruir todos estos restos que han quedado. ¿Qué más podemos apreciar de la imagen? Podemos ver que se mantiene la integridad, digamos, de la membrana plasmática. Por más que se esté destruyendo por dentro, la membrana plasmática no ha sido disuelta, ¿no? Siguen viendo ustedes parte de la membrana. Entonces, es otro cambio morfológico que se puede producir durante la apoptosis. Luego vamos a tener a lo que conocemos como la necrosis. La necrosis, a diferencia de la apoptosis, no se da por una decisión propia de la célula, sino se da cuando las células van a sufrir un daño. Puede ser, digamos, quemaduras, radiación, traumas, infecciones. No sé si ustedes han visto cuando dicen
ese tejido está necrótico y es un tejido negro, ¿no? Tejido negro que ya no tiene células vivas ahí, se tiene que retirar. Básicamente eso es la necrosis. Entonces, la muerte no se está dando de manera ordenada. No es que el organismo haya planificado ser golpeado, haya planificado ser quemado. Entonces, generalmente el núcleo no va a presentar cambios aparentes. Las mitocondrias van a aparecer dañadas. Se va a ver que el agua y los iones fluyen hacia el citoplasma y la célula se hincha. Hay un proceso inflamatorio. Cuando hablábamos de la apoptosis, no había un proceso inflamatorio porque era una decisión propia de la célula. Entonces era una muerte celular programada, una muerte celular ordenada, ¿no? O sea, por partes y va ordenado. Aquí es al contrario. Hay un estímulo externo que ha producido que haya una muerte de la célula y eso a su vez ha tenido diferentes cambios, ¿no? Primero, se hincha y al momento de hincharse también se rompe. Al momento de romperse, va a liberar todo el contenido celular que estaba adentro. Es como si aplastáramos, no sé, un globito con agua. Lo aplastamos y el agua ¡pum!, se va a esparcir por todos lados. Básicamente es lo que va a ocurrir en la necrosis. Vamos a tener nuestra célula a la cual ha sido aplastada, digamos, en términos coloquiales, y todo el contenido celular que está adentro, todas sus organelas, su núcleo, su mitocondria, todo eso va a salir volando. Ahora, va a quedar en el medio proteasas y señales que van a atraer a las células del sistema inmunitario. Al igual que la apoptosis, la necrosis va a liberar una respuesta, ¿no? Un llamado, ya no de auxilio porque ya está muerta, pero un llamado para que recojan sus restos. Entonces van a volver los macrófagos y van a agarrar cada uno de los pedacitos y los van a destruir. Entonces, ese es el proceso de la necrosis, ¿no? Como dice acá, va a ser un pequeño desastre, ¿no? Acá está la célula tranquila y luego la célula explota y va a tener una respuesta inflamatoria. ¿Qué más podemos decir o cuáles son las características que podemos ver en la necrosis? Van a haber también características morfológicas como las vimos en la apoptosis. Va a haber una formación de prolongaciones en la superficie celular, se van a desagregar los ribosomas. Vamos a ver también una gran dilatación mitocondrial debido al proceso inflamatorio propio de la necrosis. Hay una ruptura de la membrana, a diferencia de la apoptosis que no había una ruptura de la membrana porque era ordenado y no explotó. En la necrosis sí hay una ruptura de la membrana, básicamente porque explotó la célula, entonces la membrana tuvo que romperse. Sus organelos y sus núcleos se van a disolver y va a haber también una degeneración lisosomal. Entonces va a tener diferentes características que las que tienen en la apoptosis. Eso es con referencia a la necrosis. Ahora, la autofagia, por otro lado, por decirlo, es lo que vamos a denominar, o su nombre proviene de literalmente comerse uno mismo. Y en este proceso, la célula, ¿qué va a hacer? Va a reciclar sus propias organelas y componentes macromoleculares que no son necesarios o que se encuentran dañados. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la célula ha encontrado una falla dentro de ella y entonces para que esta falla no perjudique su forma de funcionamiento, la va a eliminar, se la va a comer, se va a comer esa falla y la va a eliminar. También se puede decir que esta es una respuesta adaptativa al estrés subletal. Entonces, aquí no se va a destruir la célula, sino va a eliminar el componente porque es posible eliminar el componente, lo elimina y sigue funcionando con normalidad. Este tipo de muerte celular, por decirlo, aunque o sea, si hablamos en estricto, no es una muerte celular, pero bueno, la autofagia va a participar en los siguientes procesos: la supresión del crecimiento del tumor, supresión de proteínas tóxicas mal plegadas, eliminación de microorganismos intracelulares y presentación de antígenos. Ahí es donde va a participar la autofagia. ¿Qué más podemos decir de la autofagia? Bueno, a diferencia, digamos, de la apoptosis, o un punto importante de la apoptosis que tal vez debí mencionar, es que en el proceso
bueno, no es un proceso, ¿no? Pero cuando a una persona se le detecta cáncer, ¿cómo se le detecta cáncer? Porque hay un excesivo crecimiento de células. Entonces, para poder nosotros controlar o como parte de nuestro organismo de controlar este excesivo crecimiento de células o esta excesiva multiplicación de células, lo primero que va a hacer nuestro organismo es tratar de solucionarlo él mismo, ¿no? Entonces, lo primero que hace es mandar a apoptosis a todas esas células que no son necesarias y que se han multiplicado. Entonces, una respuesta apoptótica es una respuesta ante un cáncer también. Eso ya había mencionado también. A mi lectura creo que fue sobre eso. No sé si su lectura de este ciclo sea sobre eso también. Luego vamos a tener las formas de autofagia. Y son tres. Entonces, solo hay que memorizarlas. Eso también me preguntaron, por ejemplo, a mí en el parcial. Y son la macrofagia, la microfagia y la autofagia mediante chaperona. Son tres simples. Y luego tenemos los estadios. ¿Cuáles son los estadios, los estados, las fases de la autofagia? Bueno, las fases de la autofagia van a ser tres. Y hay que recordarlas, ¿no? Porque también suelen preguntar lo que son fases, lo que son partes, suelen ser preguntas bastante comunes. Primero vamos a tener a las vesículas nucleares, que es la primera fase o el primer estadio. Luego vamos a tener a la elongación vesicular y luego a la función de una doble membrana autolisosoma, que le vamos a denominar autolisosoma, porque se está fusionando con los lisosomas. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Primero es la formación de unas vesículas nucleares. Habíamos dicho que las vesículas es cuando tenemos, o sea, tenemos una superficie, digamos, tenemos, un componente estructural completo, y a ese componente se le está saliendo digamos, un cachito, ¿no? Se le sale una vesícula. Esa vesícula se va formando y luego se sale del componente al que formaba. Entonces, es un ser independiente ahora esa vesícula. Esa es la primera fase, ¿no? Se sale esa vesícula. Luego, al salirse de este componente, digamos el que tenía un daño, por medio de una vesícula, se sale este componente y se elonga. Por eso dice elongación vesicular. Elongar significa hacerse un poquito más larguito, más plano, ¿no? Se elonga esta vesícula y posteriormente se fusiona con una doble membrana autolisosoma. O sea, se fusiona en una doble membrana y a lo que vamos a denominar autolisosoma, que son básicamente los estadios que tiene la autofagia. Entonces, solo para recordar, son tres: vesículas nucleares, elongación vesicular y fusión de una doble membrana autolisosoma. Ahora, si yo les preguntara, a ver, vamos a hacer un sondeo de preguntas antes de ingresar al último pasito o para que me hagan sus últimas preguntas. Recordamos, a ver, recordamos algunas partes, a ver, sin ver las diapositivas. Sobre todo lo que me interesa es que se aprendan las fases, las partes. ¿Alguien me podría decir cuáles son las tres etapas de la apoptosis? Inducción de decisión y ejecución. Ujú, muy bien. Inducción o activación, ejecución, decisión y ejecución. Muy bien. Ahora, si yo les preguntara, ¿alguien se acuerda, aunque sea de un sistema para degradar proteínas? Recuerdan que eran 6. ¿Alguien se acuerda de aunque sea uno? El sistema Viquitín-proteosoma. Ajá, muy bien. El sistema ubiquitina-proteosoma, ubiquitin-proteosoma, muy bien, es uno de los más importantes, incluso su especificidad ganó un premio Nobel. Muy bien. Ahora, si les preguntara, ¿qué podría producir un mal plegamiento de proteínas? ¿Qué tipo de patologías? A ver, aunque sea una patología, ¿alguien se Enfermedad del acuerda? Alzheimer. Muy bien, enfermedad de Alzheimer. Perfecto. Ahora, ¿se acuerdan de los tipos de autofagias? Hay tipos.
O también le podemos decir formas de autofagia, ¿no? Entonces, para que se Macroautofagia, Macrofagia, microautofagia y microfagia. autofagia. Microautofagia. Y autofagia mediante chaperonas. Muy bien. No se olviden, es mediante chaperones. Ahora, ¿cuál sería para ustedes una diferencia o la diferencia más evidente entre la necrosis y la apoptosis? Que la apoptosis es la muerte celular programada y la necrosis es la muerte celular accidental. Muy bien. Claro, la apoptosis, como bien mencionas, es programada, la propia célula lo ha decidido, y la necrosis ha sido por un evento accidental que ha sido, bueno, catastrófico para la célula porque la ha hecho explotar. Perfecto, muy bien. A ver, otra pregunta. A ver, algo más de... Ah, ya. Ajá. ¿Se acuerdan de alguna de las partes? A ver, uno diga una parte o una fase de la fagocitosis y qué se acuerda de esa fase, de esa parte. O sea, ¿qué le parece lo más importante de esa fase de la fagocitosis? Puede ser la fase, bueno, la etapa de muerte-destrucción. Ujú. La Lo que etapa me de muerte de acuerdo es destrucción. que era mediante oxígeno dependiente o independiente. Y en el independiente solo se hacía uso de enzimas hidrolíticas. Ujú, muy bien, perfecto. La Otra, migración es un tejido sí, cuéntame, en ¿cuál es donde esa? los leucocitos o neutrófilos viajan del torrente sanguíneo hacia una endotelio vascular o un tejido. Sí, muy bien. Ahí, la que mencionas es la primera parte, es donde tú estás, digamos, los macrófagos, los neutrófilos están por su vida tranquilos, pasando por el torrente sanguíneo, y luego van a revisar algún tejido a ver si ha habido algún tipo de infección o si existe algún patógeno. Entonces salen del torrente y se dirigen hacia el tejido, ¿no? Salir del torrente y se dirigen al tejido y se pegan a lo que encuentren. Muy bien. ¿Alguna otra parte que alguien se acuerde? Adherencia e ingestión. Ujú, cuéntame a ver esa parte. Ahí creo que la actual oxonina y bueno, el lisosoma llega hacia la célula y se adhiere a esta célula para poder comenzar a fagocitarla y creo que también ahí se da lo que es que el lisosoma se pega al fagosoma y forma el fagolisosoma. Excelente. Primero el fagolisosoma. Está muy bien. En la parte de adherencia e ingesta es lo que me dicen, ¿no? Se adhiere primero, encuentra al patógeno, se adhiere y luego se lo come. Se lo come en el sentido de que lo interioriza, ¿no? Es literal. Lo interioriza hacia adentro de su célula. O sea, el macrófago interioriza este patógeno. Y una vez dentro, los lisosomas se acercan, ¿no? Se acercan mediante el citoesqueleto, se acercan y ahí lo empiezan a matar al pobre patógeno. Muy bien, a ver, una última pregunta, aunque ya creo que están casi todas. Ah, ya. ¿Cuáles son los estadios de la autofagia? Disculpe, señorita, ¿qué pregunta? No puede escuchar bien la pregunta. Sí, claro. Pregunté cuáles eran los estadios de la autofagia. Las vesículas nucleares, la elongación vesicular y la fusión de una doble membrana. Y sí, muy bien. Sí, esos son los tres estadios. Perfecto. Entonces, ya me parece que este tema ha sido mucho más sencillo que mitocondria. Es mucho más absorbible. Y ya tienen básicamente las fijas que suelen venir. Las que ustedes han desarrollado en su pretest son las que han venido ya en examen pasado. Una o dos adicionales que lo vamos a ver en el banqueo. Pero básicamente si ya pueden resolver esa con lo que acaban de aprender o lo que acabamos de repasar ahora,
ya tienen asegurado gran porcentaje o ya tienen asegurado por lo menos 5 puntos en su examen. O sea, no son ni 5 puntos, no son 2.5 en realidad, pero ya tienen asegurados esos 2.5 puntos. Entonces, ahora les voy a pasar el post-test. Voy a dejar de grabar. Y les voy a pasar el